Bueno, Hernán me invitó a hablar de parapandemia, cómo vivir saludablemente. Entonces les quería contar primero el concepto de parapandemia, porque yo en realidad, bueno, el año pasado di 60 conferencias online, todo sobre COVID, y he estado mucho en Uruguay porque tengo mucho contacto con los pediatras del Uruguay a raíz de la muerte súbita del lactante, y ellos me invitaron a hablar en una conferencia de pediatría sobre parapandemia. Y ahí aprendí que en realidad es un término que crearon los pediatras, por lo menos los pediatras uruguayos. Entonces, primero quiero hablarles de parapandemia, que es el concepto. Y luego, cómo influir positivamente, qué nos enseñó esta pandemia, para qué debemos hacer para mejorar la educación, para superar la inequidad, para mejorar la salud mental y además para prevenir o minimizar el COVID prolongado, que es algo que está cada vez más complicando la pandemia, ¿no es cierto? Y que en realidad es eso, es una consecuencia. Yo subo todo a mis redes, @de Marta Cohen, constantemente al menos hago una presentación semanal sobre no solamente el COVID, que como empezó todo, pero también diabetes, vida saludable. Siempre trato de informar positivamente, tratando de ver lo que tenemos en el vaso y no lo que le falta. Bueno, como les decía, el concepto de parapandemia surge en este artículo de archivos de pediatría del Uruguay, en donde hablan del fenómeno parapandemia, que son todos los daños colaterales, que ha perjudicado especialmente a nuestros niños, limitando sus controles de salud, sus derechos educativos, vulnerando las necesidades básicas para su desarrollo, como la socialización y el aprendizaje, contemplados en la Convención de los Derechos del Niño, y algunos autores han expresado que los niños sufren perversamente en beneficio de los adultos. Esto surge durante el aislamiento social, el distanciamiento social durante la pandemia y todas las consecuencias que esto trajo. Entonces, yo de alguna manera lo he llamado a esto, son los daños colaterales. La parapandemia son los daños colaterales de la pandemia. La suspensión de la atención y los tratamientos ambulatorios de los niños y los adolescentes, sumados al cierre educativo, tuvieron un gran efecto en la pérdida de oportunidades para promover la salud, la detección e intervención de trastornos del neurodesarrollo y de salud mental, que se incrementaron en estas condiciones, así como la discontinuidad en el tratamiento, rehabilitación, etc. Uno de los ejemplos es las listas de espera que hay en este país. Por ejemplo, en el Reino Unido había 13 millones de personas en lista de espera, ahora debemos tener 9 millones. Muchas de esas personas son personas que tenían un cáncer que necesitaba ser diagnosticado y tratado. Los niños no concurrieron a los esquemas de vacunación obligatorios y por lo tanto tampoco había personal destinado, no había promoción. Entonces ahora ha aumentado el sarampión, la rubiola, etc. La educación, hubo obviamente durante la pandemia un gran cierre de escuelas, excepto para los trabajadores esenciales, vulnerables y con discapacidad. Y antes del cierre, en los estratos sociales más bajos estaban 18 meses por detrás de las clases más favorecidas. Y de hecho la plataforma virtual estaba en las escuelas privadas, un 60%, pero un 23% solamente en los barrios humildes. Y había 2 millones de niños sin acceso a Internet. Los adolescentes, muchísima ansiedad, mucho enojo, muchos trastornos emocionales, y ya vamos a hablar un poquito del suicidio, que lamentablemente durante la pandemia aumentó, y yo considero que por lo menos en esta parte del mundo sigue alto. La escuela, sin ninguna duda, emergió como la institución que mejor ayudó a preservar los hábitos de rutina y la nutrición. Por lo menos para aquellos chicos que podían ir a la escuela porque estaban en el grupo de los que se les permitía ir a la escuela. Hizo para ellos una diferencia. En países de bajos ingresos, como por ejemplo Pakistán, la disminución de la escolarización fue sobre todo en las mujeres, y hubo un gran abandono escolar.
que fue sobre todo en escuela primaria. Entonces esto es muy importante porque esto va a hacer que las clases, los trabajadores del futuro van a estar menos educados, es decir, la educación de esa parte de esa franja poblacional va a estar muy limitada y esto va a tener sin duda efectos que se van a continuar en el futuro. Entonces hay que mitigar, hay que proteger a este grupo social y hay que habilitar estrategias. Bueno, durante la pandemia fueron para la enseñanza remota, pero ahora, pensando en el futuro, tenemos que estar preparados para otra pandemia que va a haber, sin ninguna duda, con el cambio climático que estamos atravesando y que lamentablemente no está alcanzando las metas propuestas. Pensemos que va a haber otras pandemias y que debemos estar preparados como no estábamos para esta. Entonces tiene que haber un plan a largo plazo. En el mundo los años perdidos de escolarización descendieron de 7.9 años a 7 años, o sea que los chicos estuvieron menos escolarizados. Obviamente, como ya dije, esto fue muy significativo para las familias más pobres que para las familias de mayores ingresos, debido a la disparidad en provisión de tecnología digital. Y más de 7,2 millones de niños en Pakistán debieron dejar la escuela por reducción de los gastos familiares, y esto fue además a nivel mundial. Para la UNICEF, la pérdida de la escolaridad ha sido insuperable. En los países de medianos ingresos o menores recursos, el 70% de los niños menores de 10 años son incapaces de leer o interpretar un texto. Y esto es el 53% más que antes de las pandemias. En Estados Unidos hubo también pérdidas de aprendizaje en estados como Texas, California, Colorado, etc. En Texas, dos tercios de los niños en grado 3 obtuvieron resultados inferiores en matemáticas en el 2021, en comparación con el 2019. Y nuevamente en Estados Unidos hubo una gran ansiedad y depresión, y bueno, sin dudarlo, esto también influye en los hechos sangrientos que se han dado en escuelas en Estados Unidos, ¿no? Fíjense, esto se vincula también con el aumento de la inequidad en los niños, porque obviamente niños que no pueden educarse van a ser probablemente niños más pobres. Fíjense, esta niña que estaba en Ecuador tomando sus clases en el teléfono de su mamá, ¿no es cierto? Y además ese teléfono tenía que ser compartido por otros hermanos también. En general, más de 370 millones de niños en todo el mundo se quedaron sin comidas escolares durante el cierre de las escuelas, y esto para muchos era la única fuente confiable de alimentos y la nutrición diaria. Entonces, la interrupción de la educación puso de relieve la necesidad de que los gobiernos tienen que dedicar una gran atención para mejorar, para mitigar y para corregir las desigualdades que en realidad son de larga data en los sistemas educativos y que se han puesto de relieve y se han exacerbado durante la pandemia. Esto pasó en otros países. Fíjense, este es un ejemplo de una chica de 15 años en una república el centro de África, y ella le dijo a los reporteros de esta nota que no le hacía bien a ella no ir a la escuela, y que se sentía como si algo en ella estaba faltando. Lo mismo pasó en México con una chica que le dijo al principio creía que era cool, que era fantástico, pero después se dio cuenta que quería volver a la escuela. Lo mismo pasó en Corea del Sur, donde un chico de 14 años le dijo a los periodistas, simplemente sentí que con la falta de escolaridad la tierra se había detenido, el mundo se había detenido. Es importante que los gobiernos revierten las políticas que generan estas desigualdades, que incluyan más inversión en la educación pública y que se aseguren que aquellos que no pudieron aprender al mismo ritmo que sus compañeros durante la pandemia se pongan al día con lo que perdieron. A muchos niños no se les dio la oportunidad de seguir aprendiendo.
y como el resultado, lamentablemente, la inequidad hizo que el cierre de las escuelas no afectó a todos los niños por igual. Una gran falta de compromiso a largo plazo de muchos gobiernos para remediar la discriminación, y obviamente clave para todo eso también, no había electricidad, no había agua y baño en las escuelas, no había internet, etcétera. Una niña de 14 años le dijo a esta gente de Human Rights Watch que la profesora de inglés cancelaba las clases porque no tenía electricidad. La profesora no tenía electricidad. O sea, fíjense la inequidad, ¿no? Entonces, el retornar a la escuela presencial fue muy acertado. Permitir que las escuelas evaluaran el nivel de aprendizaje de los estudiantes en cada materia y que le brindaran el apoyo necesario a las escuelas para mejorar los niveles de aquellos chicos que estaban por detrás, ¿no es cierto? Que hubiera tutorías y que hubiera además unas clases adicionales y gratuitas. Y además identificar a aquellos niños que no volvieron nunca a la escuela. Es importante también desarrollar e invertir en políticas y programas que reconozcan las desigualdades, y obviamente tenemos que estudiar, tenemos que hacer auditorías y tenemos que hacer revisiones sistemáticas para que permitan ver cuál es el diagnóstico para poder desarrollar una política y evaluar su implementación. La vuelta a la escuela en una época de distanciamiento físico, máscaras y mucho estrés fue una transición importante. Obviamente para la próxima pandemia sabemos la gran inequidad en cómo se vivió la pandemia en distintas partes del mundo y incluso en una misma ciudad distintas partes de la población, distintos barrios, más pobres o de clases medias más altas, ¿no es cierto? Y sabemos cómo influir positivamente. Por ejemplo, si las vacunas se hubieran distribuido de una manera equitativa en los países de menores recursos, se hubieran salvado 1 millón de vidas en el 2021. Si se hubiesen repartido más vacunas a los países más pobres y se hubiera continuado el distanciamiento social y el barbijo, se hubiesen salvado 3,8 millones de personas. Y esto no es de cualquiera. Esto es de la revista Nature, un artículo de principio del 2022. ¿Por qué? Porque es muy importante en las investigaciones mirar para atrás. Y los modelos matemáticos de cuál hubiera sido la situación si hubiéramos tomado este camino o este otro camino. Entonces, Oliver Watson, un epidemiólogo de Londres, del Imperial College, dijo que esto debe ser considerado para mitigar las próximas pandemias. O sea, no, como dijo el Papa, no nos salvamos solos, nos salvamos todos juntos, ¿no es cierto? Y eso es así. El hecho de la gran desigualdad en la distribución de las vacunas hizo que, por eso no terminamos todavía con la pandemia. En diciembre de 2021, hace de estos 11 meses, el 50% del mundo había recibido 2 dosis, pero no hubo equidad. El 75% de los habitantes de los países ricos habían recibido 2 dosis, pero solo el 2% de la población de los países pobres. Y fíjense, el escenario, el escenario actual es en naranja, pero si lo hubiéramos compartido de manera equitativa, compartiendo las vacunas, ¿no es cierto? Este doctor Watson del Imperial College publicó hace poco en esta revista del Lancet en el 2022 que aproximadamente el 45% de las muertes por COVID en países de bajos y medianos recursos se podrían haber evitado si se hubiera vacunado al 20% de la población mundial para el fines del 2021, como era el target de COVAX. COVAX, que fue un programa de distribución equitativa de las vacunas, del que se hablaba mucho al principio, pero lamentablemente fracasó. Entonces, los resultados refuerzan el mensaje de salud pertinente a futuras pandemias, que la distribución de vacunas proporcional a la riqueza más que a la necesidad puede ser en realidad perjudicial para todos. Entonces, esto es de acuerdo a los países, de acuerdo a la riqueza, de acuerdo a la población infectada y de acuerdo a las muertes. Todo
O sea, los países más ricos tuvieron menos muertes, los países más pobres tuvieron más muertes. Obviamente, yo había leído que hacia el 2020, 2021, se liberaban las patentes, se liberaba la patente de Pfizer, la patente de Moderna, el Paxlovid de las drogas antivirales. Eso era para que los países pobres pudieran acceder a fabricar los genéricos. Pero ¿qué pasó? Un gran lobby de la industria farmacéutica que dijeron dejarían de invertir en aquellos países que accedieran a la liberación de vacunas. Fíjense, esta es la etapa de un periodismo de investigación, esto lo leí el 10 de noviembre, hace muy poquito. ¿Quién mató a las patentes de las vacunas? Y fíjense, la liberación de patentes está muerta y están investigándolo. Y en realidad fue la gran industria farmacéutica. La Organización Internacional del Trabajo perdió poderes por la influencia de los países ricos, que obviamente esto con la amenaza de la industria farmacéutica, y eso hizo que fracasara el programa COVAX. Entonces, estamos convencidos que debemos trabajar para mejorar la inequidad para las próximas pandemias. El tercer tema que les quería hablar era de mejorar la salud mental, porque los niños, bueno, yo hablo de los niños porque trabajo en un hospital de niños, entonces es lo que más cerca tengo siempre. Debieron aprender a manejar la ansiedad, el pánico, la ansiedad, la depresión, la soledad, el aumento de adicciones y el aumento de la violencia doméstica. Piensen los chicos sometidos a padres golpeadores que vivían en la casa encerrados porque estábamos todos aislados y que estaban expuestos a esa violencia doméstica abusiva, física o verbalmente, ¿no? Entonces, ¿qué les ayudó a los chicos? Mantenerse ocupados, aprender en internet, hacer cursos virtuales, escuchar música que nos alegra el alma, mirar una peli en familia, hacer gimnasia online, caminar, porque con la actividad física se liberan endorfinas, se mejora la salud y la actividad cardiovascular, y planear Zoom con la familia o con los amigos. Manejar el miedo, tolerar lo incierto. Los chicos, es importante para los chicos ver qué leían y los adultos también. Meditar, el yoga, ¿no es cierto? Yo acá iba a Body Balance, que es como un yoga tai chi. Importante para los papás estar alertas de los signos de ansiedad en los niños, preocupados por la salud de sus mayores, muy pegados a los papás, con signos físicos como dolor de cabeza, abdominal, irritables, con problemas de sueño, con cambios de conductos. Entonces, sin ninguna duda, el aburrimiento, la soledad, la confusión, todo le generó una emoción y una ansiedad, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que funcionó y qué debemos hacer cuando esta situación se repite o si se repite? Hablarles con calma, escucharlos, rectificar la data, vigilar lo que ven en las redes sociales. Hace poquito aquí hubo el caso de una niña que se suicidó porque seguía redes sociales que como los algoritmos le traían siempre las cosas negativas y de suicidio, y finalmente nadie controla Facebook, nadie controla el TikTok y las redes sociales, y los algoritmos la traían siempre a lo negativo. Es importante vigilar, mantener la rutina, alimentar la confianza, enfatizar la bondad. Estructurarles el día, hacer ejercicio, y evitar dar demasiada seguridad, porque a la larga puede agravar la ansiedad. Los adultos debemos tener calma y siempre tratar de ser positivos, sin darles completamente la seguridad. No estar sobreexpuestos a las noticias, y además los adultos teníamos miedo y los niños percibían esa falta de confianza y sentían impotencia. Yo recuerdo haber leído de un niño que miraba por el ojo de la cerradura para afuera de la casa, y los padres le preguntó qué miraba. El niño quería ver al virus, fíjense ustedes, ¿no? Y bueno, y los padres no ser trágicos y darles contexto, ¿no es cierto? Obviamente en el Reino Unido y en el mundo vimos un aumento del número de suicidios en los jóvenes.
sobre todo en el Reino Unido, eran mujeres de alrededor de 14 años. En el febrero del 2021 también en Estados Unidos se informó de un aumento del suicidio. Por ejemplo, varios estudiantes, o sea, un contagio de suicidios en una escuela en Las Vegas, en el condado de Clark, se suicidaron durante la pandemia. En Estados Unidos, en el 2020, entre abril y octubre, aumentó el número de niños que se suicidaron y fue el doble del mismo periodo del 2021, y algunos niños tenían entre 10 y 11 años. En un hospital de Indianápolis vieron un 250% de aumento de intentos de suicidio en el 2020, y obviamente las causas eran las mismas o el contexto era el mismo que les hablaba recién. También en la India muchos niños se suicidaron, o sea, esto fue a nivel mundial, pero piensen, también aumentó la autoagresión. La autoagresión, yo hago autopsias lamentablemente de niños que mueren suicidados o adolescentes, y es muy común ver los signos de autoagresión. Esto aumentó del 9 al 33%. Y los chicos, la autoagresión la hacen en lugares como las piernas o partes del cuerpo en donde los padres a veces no los ven. Obviamente los factores fueron lo mismo: la violencia, la exposición a las noticias, la disarmonía familiar, la crisis financiera, familias que perdieron sus ingresos precisamente durante la pandemia, la falta de interacción social y personal, las dificultades en la comunicación, las dificultades para tomar la escolarización online, etc. Obviamente una solución es urgentemente necesaria. Por eso doy la bienvenida a esta iniciativa de Global Sea, porque realmente se necesita trabajar en la prevención del suicidio en todos, pero bueno, en este caso mío es el contexto del Hospital de Niños donde trabajo. Y obviamente las familias con mejor armonía mostraron resiliencia y adaptación, o sea que en realidad la prevención es de la familia, es la salud mental de la familia, la armonía familiar. Bueno, la teleconsulta ayudó mucho y sigue ayudando a las familias que lo necesitan. Bueno, los signos de alerta, nuevamente para el suicidio: chicos que se aíslan, que se retraen emocionalmente, con irritabilidad, cambios del humor, desesperanza. Hace poco, bueno, estuve involucrada en el suicidio de un chico de 20 años, justamente en La Plata, y él se suicidó porque no le veía sentido a la vida, fíjense ustedes. O sea, esa falta de esperanza, el sentirse una carga, el cuestionamiento del propósito de la vida, la falta de interés en las actividades y actuar los comportamientos. Conducta huidiza, rabia, agitación, consumos de alcohol y drogas, apariencia personal descuidada, falta de respuesta a los elogios y obsesión por la muerte y el morir. Y eso pasó en todos lados. Esto es de Japón, en donde también vieron un aumento, y esto ha continuado aumentado. Una de las últimas cosas que le quería hablar era sobre prevenir y minimizar el COVID prolongado. ¿Qué es el COVID prolongado? Son los síntomas que continúan o se desarrollan después de una infección por COVID-19. A veces la infección es asintomática o poco sintomática, pero los síntomas no se pueden explicar por un diagnóstico alternativo. Este término incluye entre 4 a 12 semanas después de la infección, y el síndrome post-COVID, que es después de las 12 semanas de la infección. Y bueno, el centro en Estados Unidos, el CDC, lo define como las secuelas que se extienden más allá de 4 semanas después de la infección inicial. Pero bueno, acá consideramos más de 12 semanas. El 30% de los adultos y el 10% de los niños aproximadamente pueden tener COVID prolongado. Aún no sabemos cuánto tiempo puede existir, aún no sabemos cuáles son los tratamientos adecuados. Puede afectar a cualquier órgano o sistema, o sea, los síntomas van a ser variados. Pueden ser síntomas respiratorios, cardiovasculares, neurológicos, musculoesqueléticos, síntomas gastrointestinales, por ejemplo, tener disnea, tener tos. Yo tuve COVID y por 2 meses continué tosiendo de una manera increíble. Arritmias,
fatiga, síndrome de deterioro cognitivo, lo que le decían al principio la niebla cerebral, pero que luego se prefiere no usar esa palabra, se usa deterioro cognitivo, insomnios, o por el contrario estar todo el día con sueño, síntomas de estrés postraumático, problemas de concentración. Y obviamente estos problemas de concentración, trastornos cognitivos, a los niños que están en periodo de escolarización les va a afectar mucho. ¿Por qué? Porque va a afectar su educación y su educación va a afectar su capacidad laboral, su acceso al trabajo, su vida futura, ¿no es cierto? Bueno, esto es solamente para que vean que puede afectar corazón, cerebro, vaso, hígado, cualquier organismo puede afectarse y en realidad es un trastorno autoinmune, ¿no es cierto? Del cual recién estábamos aprendiendo. Y no sabemos, esto no está superada, la pandemia COVID-19 no está superado y el COVID prolongado no sabemos hasta dónde va a continuar. Pero fíjense, diferentes estudios, diferentes incidencias de fatiga, de disnea, de dolor torácico, palpitaciones, etcétera. Pérdida de cabello, síntomas cognitivos, estrés psicosocial, etcétera. Bueno, la prevalencia de depresión y la ansiedad han aumentado, unos 54,2 millones adicionales de depresión y 75,2 millones de trastornos de ansiedad desde antes de la pandemia. Y esto obviamente son síntomas de discapacidad. No hay datos de Sudamérica y no hay datos de África. Las regiones más afectadas han sido las que han tenido mayor número de casos y mayor cuarentena. Bueno, ¿qué hacer para mejorar esta calidad de vida? Obviamente esto tiene mucho que ver con la tormenta de las citoquinas, ¿no es cierto? Sabemos que la vitamina D, yo hago mucha investigación en vitamina D en niños, y siempre dije desde el principio, tiene que ver porque es una hormona que ayuda a combatir las infecciones. Que sabemos que el precursor se produce a partir del sol, que ayuda principalmente a la absorción de calcio, promoviendo el crecimiento y la mineralización ósea, y es un buen antiinflamatorio y es un buen antiviral. Bueno, la deficiencia de vitamina D, ahora los estudios están mostrando que se asoció con COVID-19, es decir, se asoció con el hecho de tener la infección, mientras que los casos negativos tenían generalmente la infección normal. Hubo un estudio recién publicado hace muy poquito y este estudio mostró eso, que las personas que tenían vitamina D deficiente tenían mayor posibilidad de tener COVID más grave o de contagiarse. ¿Qué hacer? Consumir alimentos ricos en vitamina D, como pescados grasos, hongos, que digan las mayores cantidades de vitamina D, alimentos fortificados, leche, yogur, cereales, tofu. Consumir alimentos que favorecen la absorción de la vitamina, como el huevo. Tomar sol, sin protección, pero en un momento que no nos quememos, por lo menos 10 minutos 3 veces por día, de horario de 10 a 16, pero obviamente si hay mucho calor, si es verano, será la mañana, ¿no es cierto? Y de ser necesario, ir al médico para identificar si hay una carencia y dar suplementos de vitamina D. Obviamente los beneficios, mantener los huesos y los dientes sanos, favorece la absorción de calcio y fósforo, estimula las células que forman hueso, protege contra osteoporosis, protege el sistema inmunológico, lo fortalece, el sistema nervioso, cerebral, regula los niveles de insulina y ayuda en el control de la diabetes. Y esto es muy importante porque como consecuencia del COVID prolongado hay un aumento de la diabetes insulino dependiente. Mejora también la vitamina D la función pulmonar, la salud cardiovascular, y también protege de alguna manera contra la posibilidad de desarrollar cáncer. Por eso disfrutemos el sol y vivamos la vida. También durante la pandemia, los bebés que nacieron en pandemia vieron su neurodesarrollo afectado y estudios de ahora muestran que los bebés nacidos en pandemia han tenido una menor motricidad, tienen menor motricidad gruesa, fina y dominio incluso personal social ha sido afectado con respecto a los bebés que habían nacido antes de la pandemia. Por eso, puede ser por las máscaras, puede ser por la cuarentena, pero es muy importante estimularlos, jugar, leerles, conversar, que no estén todo el tiempo jugando en la tablet o en el teléfono de los papás, ¿no es cierto? También es muy importante realizar la actividad física,
que ayuda a no solamente físicamente, sino también lo emocional. Si los gobiernos no toman medidas urgentes para fomentar una mayor actividad física, entre el 2020 y el 2030, aproximadamente 500 millones de personas van a desarrollar enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes u otras enfermedades no transmisibles atribuidas a la inactividad física. Esto, un costo de 27.000 millones anuales, y podría ser por año, podría ser hasta 300.000 millones en la década, ¿no es cierto? Y esto es un informe del reporte global de actividad física de la Organización Mundial de la Salud. En 1980 había 108 millones de diabéticos en el mundo. Ahora hay 422 millones de diabéticos. Y eso es, obviamente, los diabéticos tipo 2 que se vinculan con el sobrepeso. Piensen ustedes, además, también el aumento que va a haber de diabetes tipo 1, ¿no? Pocos países, menos del 50% de los países de la OMS tienen una política nacional de actividad física. Solamente el 30% de los países tienen pautas nacionales de actividad física para todos los grupos de edad. Y fíjense que menos del 30% de los países monitorean la actividad física en niños menores de 5 años. Y lamentablemente en los niños está aumentando muchísima la obesidad. Bueno, yo les quiero decir las recomendaciones para ayudar a los países a aumentar la actividad física. Este Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030, que se llama GAPA, de la OMS, establece 20 recomendaciones de políticas, incluidas políticas para crear carreteras más seguras para fomentar un transporte más activo, proporcionar más programas y oportunidades para la actividad física en entornos claves como el cuidado de los niños, las escuelas, atención primaria, etc. Bueno, esta soy yo en mi clase de gimnasia. Voy 5 veces por semana a diferentes clases, así que eso me ayudó mucho y me ayuda emocionalmente. Esta es mi clase de gym el domingo de aeróbics. Alterno pilates, zumba, aeróbics y bar. Bar es como baile. Y bueno, vivo en la zona del Peak District, en Sheffield. Es una zona de vida muy natural. Luego de la pandemia ha venido mucha gente de Londres a vivir acá porque hay muchas caminatas, hermosos los paisajes, mucha vida natural, mucha bicicleta también. Yo no hago bicicleta, pero bueno, sí se va mucho a caminar. Así que bueno, muchísimas gracias. Si alguien quiere escribirme por alguna duda, alguna pregunta, mi email, marta.cohen@nhs.net, y este es mi Instagram. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Marta.